Buenas tardes, hoy hablaremos de cómo la información es captada en nuestro cerebro mediante las distintas experiencias sensoriales que tenemos. Para empezar este tema tomaremos como referencia a 3 sentidos, que es el sentido de la visión, el sentido del tacto y el sentido del gusto. Como ejemplo, hablaremos sobre cómo visualizamos y captamos la información sobre una fruta, ¿no? En particular hablaremos sobre la mandarina, que es una fruta bastante agradable. Nuestra experiencia sensorial empezaría con la visualización de la mandarina. Estuviéramos caminando por la calle, vemos un puesto de frutas y visualizamos la mandarina. La primera experiencia sensorial que tenemos es esa, visualizar mediante el sentido de la visión lo que es la mandarina. La vía visual empieza acá, en la retina. Esto es el ojo, en la retina. Entonces la retina es una capa de varios tipos de neuronas que se encargan de transformar la luz en impulsos eléctricos. Es decir, los bastones responden a los niveles de luz y los conos responden ante los colores. Entonces la vemos mediante la retina, recibimos los impulsos eléctricos mediante la retina y podemos ver la luz, podemos identificar los colores. Entonces, una vez que hayamos captado la información en la retina, esta envía los impulsos nerviosos a través de células bipolares hasta llegar a las neuronas gangliares, las cuales se denominan acá, en el nervio óptico. En el nervio óptico, entonces de acá lleva el impulso eléctrico proveniente de ambos ojos. Es decir, que cuando visualizamos la mandarina la vemos por los distintos ojos y cada ojo envía una información parcial a los distintos hemisferios, tanto hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, la vemos, es recibida la información por la retina, el impulso por el nervio óptico, es llevada a los hemisferios y estos, cada ojo envía una imagen y esta es superpuesta para generar una sola imagen, porque cada ojo envía la información parcial, se une y cuando se une llevamos la información, lo que es una mandarina. La vemos, la forma, el color y todo eso. Posteriormente a eso, lo que hacemos es acercarnos al puesto de frutas, la hemos visto y la tomamos. Entonces, al momento de tomarla, empieza la experiencia sensorial del sentido del tacto. Entonces, el sentido del tacto en realidad es una agrupación de varios tipos de sentidos. Entonces, que poseen receptores. Los receptores, en el sentido de la mano, vienen acá por la piel. Y la piel empieza con los tejidos conjuntivos. La piel empieza con la dermis y la epidermis, ¿no? Entonces, si empezamos a hablar del sentido del tacto, podemos visualizar la epidermis, que es la capa superficial, y la dermis. Estas son las encargadas de recepcionar la información. La tomamos, vemos que es una mandarina y esta información se clasifica por los distintos receptores sensoriales que tenemos. Los distintos son 3 en realidad, son los de exterocepción, los de propiocepción y los de interocepción. Empezaríamos hablando de los de exterocepción, que es los cuales procesan la información sensorial proveniente del medio externo. Entonces, como la mandarina está en nuestro contexto, en el medio externo, son los receptores sensoriales que están ubicados en la epidermis y en la dermis. Entonces agarramos la mandarina, la tocamos, gracias a los receptores sensoriales que tenemos, que son los de exterocepción, donde se encuentra la dermis y la epidermis, podemos tocar y verificar que es una mandarina, está blandita y está lista para ser degustada. Posterior a esto, luego de haberla visto, luego de haberla tocado, entraría el sentido del gusto.
El sentido del gusto, en el sentido del gusto se encuentra acá, en la boca. Estas generalmente está recubierto por papilas gustativas nuestra boca, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando agarramos la mandarina? Después de haberla visto, tocado, sentido, la partimos y la probamos. El sentido del gusto está rodeado de papilas gustativas, pero en la lengua tenemos la opción de captar 5 sabores, que son dulce, salado, ácido, umami y amargo. Entonces en la lengua, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos con una mandarina. Entonces la información mediante esto se da acá. El dulce se da en esta área. Entonces nuestra experiencia sensorial empieza con la visión, porque visualizamos la mandarina, con el tacto, porque la tocamos, y con el gusto, porque la sentimos. Y la captamos en esta parte de la lengua, que es la encargada de pasar la información de que es una fruta dulce en esta parte. Entonces la pasamos la información, que es recepcionada por el tálamo. El tálamo es encargado de recepcionar la información y llevarla a distintas áreas de la corteza cerebral. De la vista al lóbulo occipital, del tacto al lóbulo parietal y del gusto al lóbulo frontal. Es así que nuestra experiencia sensorial está agarrada por el tálamo, recepcionada en diferentes cortezas cerebrales, y de ahí llega al sistema nervioso. Gracias.